¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarlos. Encantado de estar una vez más un día más en el paraíso, se llama este programa. Sentido Cori, común, este día jueves 28 de abril, don Axel Callis, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo. bien, oye, preocupado por muchas cosas que han sucedido hoy día y ayer y anoche y todo eso. ¿Qué pasó? No, ¿quieres que vaya por, o sea, recién pasó Dele, que voy a, si usted me voy muy en la volada, me detiene, don Juan. ¿usted se manda Eh, solo, don Axel? no, si aquí nadie se manda solo a nadie, nadie. Todos tenemos a Ya, alguien ahí, sí, po, es abajo, al verdad, lado, yo tengo, arriba, que... exacto. Oye, o sea, lo primero que se supo hace un poquito rato que se habían filtrado los datos del CERVEL de la Mm. votación de mayo del 2021. No sé si alcanzaste a saber eso. No alcancé, estaba cachándolos en eso, sí. Y lo cual ha generado una confusión un poco compleja, porque mucha gente cree que se filtraron los resultados de la votación de cada persona en la Mm. constituyente, es decir, en la elección donde elegimos los o las constituyentes, las personas que fueron a votar. Eso es imposible. Es imposible, sí, pero a mí me extraña que personas conspicuas, o sea, personas que tienen una formación, que son personas que son profesionales, que conocen del tema, no logren distinguir entre que se filtre quiénes votaron Mm. y qué y quiénes y confundan con cómo votaron. No sé si me explico. Pero esos datos no existen, po, Axel. No, no existen, no existen. Lo que No, se po. filtró, lo que se filtró fue lo que se llama el famoso pistoleo. No sé si tú has escuchado Mm. hablar Sí, sí. de esa palabra, que es solamente un registro que tiene el CERVEL, que el De las CERVEL primero actas. no tiene cómo saber quién votó. Eso es lo primero, despejar. Nadie, ni siquiera las personas que están en las mesas de votaciones, pueden saber porque cuando se le corta la colilla al voto se desvincula el voto de el registro y por Exacto. lo tanto dentro de las cajas transparentes, esas que antes se llamaban urnas, eh, ya no son urnas porque antes eran como de madera y parecían una urna, Claro. parecían casi así como un ataúd, o sea, pero eh, bueno, en síntesis, ahí están los votos y claramente no están relacionados los votos. Lo que se filtró son las identidades de las personas que votaron en mayo del año 2021 y Ujú. los datos de esas personas, o sea, de todos los que estaban habilitados para votar. Es decir, se filtró el padrón electoral con los datos, la dirección, que en casi todos los casos mucha gente está en una dirección a veces que no corresponde a la realidad, pero sí está el root, está el sexo, están algunos datos personales y la característica o no característica de haber votado o no votado. Y también recordemos que en esa elección estaban identificadas las personas que eran de pueblos originarios, que son como 1.300.000 personas. Eh, Eso es lo que se ha filtrado, eso es lo que dice la tercera hasta el momento, Mm. lo cual es algo bastante grave porque tiene que ver con la Gravísimo. preservación de la vida privada de las personas. O sea, es importante saber mantener el secreto. No, porque se mantiene el secreto del voto, lo que no se mantiene es el secreto de la participación. Sí, pero tampoco es público necesariamente la dirección de una persona ni la ruta de una persona. ¿Ah? Claro, No necesariamente. Y eso me parece que es un hecho suficientemente grave, pero mucho más grave hubiera sido que se filtrara lo que dice alguno que se filtró, que no son datos que existen, que es por quién votaste. exactamente. O sea, Claro. es que eso a mí lo que me causa más sorpresa es que hayan personas que no sepan que el voto es secreto en Chile. O sea, estamos en el año del Sí, siglo claro. XXI y evidentemente está desvinculado y nadie puede Tal saber es cómo así, vota alguien. tal es así, Axel, que es secreto. Que es un delito electoral divulgar por quién votaste, sacándole una Así- foto, por ejemplo, al voto. Exactamente, que algo que hace mucha gente, sobre todo los Por supuesto. debutantes y las personas que van a votar por primera, o sea, los cabros chicos, o sea, los que cumplieron 18 años y que fueron a votar en la última, se sacaban selfies con el voto, o sea. Así que Oye, sí, ¿ah? eso es lo que está pasando ahora en tiempo real y bueno, y para variar, las personas andan pidiendo las renuncias de los miembros del CERVEL,
eh, del presidente del CERVEL, que Andrés Tagle, bueno, y todo eso, es una De los, violación grave a los, sí, sí. a los datos de los electores en Chile. Y yo creo que va a tener que haber una investigación, pero si la tercera pudo acceder a estos datos y mucha gente pudo acceder, ya están en el mercado hace rato. O sea, ya ven, No, por supuesto. incluso alguien ya los debe haber vendido por ahí. Ese es un hackeo hecho con una intención, me imagino que comercial inicialmente y después divulgado, pero corresponde a una investigación y probablemente por responsabilidad política también, igual alguna renuncia, Axel. ¿Ah? No, no sé cómo lo lees tú. Es difícil porque el Consejo del CERVEL está designado, bueno, a propuesta del Sí, gobierno. Hay muchas críticas siempre a los miembros del CERVEL, más que a los miembros, a la forma como se les designa y aquello que representan, porque de una u otra forma eh, implica que son personas que vienen, como se llamaba, del mundo binominal. Siempre son 5 miembros los del mm, CERVEL y normalmente sí, son o dos de derecha o tres de derecha con dos de centro sí, izquierda. claro. Y representan un país que yo personalmente, y no obstante que soy amigo de la mitad de los que están ahí, yo siempre les digo, ustedes representan un país que ya no existe, que es el país del año 90. Un país donde la democracia cristiana tenía mucho Oye, apoyo. pero, pero eso es una de las cuestiones de las que hablábamos ayer, Axel, que Sí, el cambio en las instituciones no se ha ido produciendo conforme ha ido variando lo variopinto que es este país. Se ha transformado en un país de mucho más textura, de mucho más colores, de muchas más tendencias distintas. Sin embargo, no solamente el Consejo Cervel, el Consejo del Banco Central, el Directorio de Televisión Nacional de Chile y así lo que tú quieras, siguen siendo binominales en buena parte. ¿Ah? Y es una de las cuestiones respecto a las cuales creo yo nuestra democracia se ha ido quedando un poquito empantanada. ¿Ah? Ahora, Andrés Tagle está de alguna manera en opinión pública o en parte de la opinión pública pringado por alguna opinión, pringado entre comillas, ¿ah? Que ha dado respecto a la legitimidad de la elección de convencionales constituyentes. Él ha dicho que los votos no son como debieran. Un hombre, un voto, y no son equivalentes los votos de Aysén o de no sé dónde con los de San... En fin, un montón de cuestiones, porque se ha vulnerado ese principio por los cupos reservados, porque se vulneró ese principio por la equidad de género, vale decir, la paridad de género en la elección, porque se vulneró ese principio al permitir listas de independientes y una serie de otras cuestiones que yo no sé si le restan o no, en tu opinión, legitimidad en algo al resultado de esa elección, que fue la primera que tuvimos con un sistema de esa naturaleza. uf, es complicado porque yo diría que la legitimidad no se pone en cuestión. O sea, esa es ¿Tú crees que no? una palabra sagrada que cuando hay una elección y hay Las reglas del juego libertad estaban. y la Ah, regla del juego está y había la libertad para ir a votar, correcto. uno aquí se la tiene que comer. O sea, los resultados le gusten o no le gusten, las personas es legítima pero sí fue una elección distinta. Eso yo lo tengo que decir porque fue en un momento donde la pandemia estaba muy aguda. Fue en mayo, bajó un poquito Sí, la participación, votaron 6 millones y medio, en total un poquito menos 6 millones y medio, lo cual es una cifra que hemos tenido elecciones de 4 millones 7. O sea, si se fuera por sí. legitimidad en términos cuantitativos, tendríamos que eh, amenazar de legitimidad otras elecciones también. Y La de alcalde del 2012, ahí votó el no, 40% del padrón. claro, pero la menor es la del 2000, estoy operando de memoria, Juan José, la del 2016 que no alcanzó a 5 millones, Mm. eh, En cantidad de la, la votos, par- sí. la cantidad de Mm. votos, o sea, de hecho, el voto válido fue 4 millones 8, 4 millones 9. Claro. Y aquí votaron 6 millones y medio. Y lo que sí uno puede decir, hubo qué condiciones, las condiciones, llamémosle, socioambientales, sanitarias, fueron distintas. Porque Mm. las personas mayores en general se ausentaron de ir a votar. Había mucho temor en ese Sí, po. minuto a contagiarse. Había... Pero también hubo complejidades porque nunca, y esto me consta porque yo hice varios estudios de eso, las personas en general, hubo un sector grande de la población que se enredó con la cosa de los constituyentes. O sea, no sabía muy bien Mm. por cuánto se votaban. Ahora, son aspectos, llamémosle, de formación cívica, no son aspectos invalidantes de la elección.
Por lo tanto, yo creo que, claro, Andrés Tagle dice, eh, yo creo que él se equivocó y bueno, él mismo pidió después, trató de corregir sus propias Matizó, pero no declaraciones, tanto. matizó, Sí. eh, le trató de poner Mm, ahí unos puntitos suspensivos. mm. em, pero en general, ¿qué ¿Lo pasa? están llamando para retarlo, Naxel? Sí, pues siempre me llaman. Sí, se me pone esto para que la gente sepa que esto es en directo, o sea, esto es en Exacto. tiempo real. Oye, Em, Axel, dale. Dígame. Sí, dale. No, Termina con eso si quieres. para terminar la Sí. idea, yo creo que él recogió un poquito de cañuela y entendió que la legitimidad es una palabra muy delicada. Uno no puede andar poniendo como la legitimidad en duda en los procesos electorales en Chile, sobre todo con voto voluntario. Pero fue una elección distinta. Eso hay que dejarlo en claro. Mm, mm. Porque, perdona, Oye, no, y me dale. encantaría que algún día yo pudiera mostrar unos gráficos, pero lo único distinto que fue es que entraron a votar muchos más jóvenes de lo normal Sí, y las personas mayores a restar. se, Muy, se restaron muy, un poquito. Y sí, eso habría muy cambiado, masiano. llamémosle, el foco del voto. Sí. Oye, no, te quería, a propósito de Convención Constitucional Constituyente, hay un proyecto de ley que se va a presentar, se ha anunciado, me llamó mucho la atención porque no cuenta con la anuencia, entiendo, de la mesa de la convención, para extender el periodo en 3 meses. Lo estaría presentando Vlado Mirosevic, el diputado del Partido Liberal, del menguado Partido Liberal, Del pero menguado, ¿ah? me parece un poco chancho en misa, Axel, perdón la expresión antigua, Esa sí que es porque antigua, ni hay pues, petición formal ni la va a haber de la mesa, ni hay agua en la piscina en el Parlamento. Ergo, no ya. entiendo cuál es la idea. Yo tampoco. O sea, yo creo que es ganar tiempo porque a lo mejor si a lo mejor sienten que ha crecido un poquito el rechazo y están tratando de poner ahí algunos segmentos. Pero el sector del Partido Liberal también no es tan relevante. O sea, es un No, partido bastante moderado. sí. Y la verdad es que yo creo que una maniobra dilatoria o como para salir en la prensa, algo así. No, tiene que ver también, se ha dicho, con que se va a estar muy estrecho en los tiempos. Hay cuestiones respecto a las cuales hay dudas que vayan a terminar siendo aprobadas o no, o que se caigan definitivamente, pero eso no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la falta de acuerdo. En este caso, por ejemplo, el sistema político, ¿no? Que es una cuestión respecto a la cual parece haberse avanzado en alguna línea, pero todavía no se entrega el rabo y la oreja. ¿Y cuál es el rabo y la oreja? Mira que los independientes pueden hacer listas como lo hicieron para elegir la convención. Si Yo creo que entregan eso ese no, rabo y esa oreja, bueno, hay acuerdo. yo creo que eso no va a prosperar, yo creo que eso va a ser Mm, rechazado. Yo creo que al final se va a volver aquí estamos hablando ya cosas bien en detalle, ¿ah? Yo sí, creo que al po. final se va a volver sobre este concepto que a mí no me gusta nada de organización política, que es como como la nada y la cosa poca, que es como si cruzamos a los movimientos sociales con los partidos políticos, salen las organizaciones políticas. O sea, Sí, es po. una abstracción bastante extraña. Y ahí no sé qué va a suceder, pero yo creo que eso podría prosperar, y sería materia de ley luego cómo se define organización política. A mí personalmente no me gusta que aparezcan entes que no son los normales en una carta constitucional. Oye, Juan José, ayer no sé si Dale. ¿te acuerdas que te dije que podríamos hoy día conversar un poco de una palabra que se está poniendo muy de moda en Chile, que es una palabra bastante técnica, pero que ya Mm. empezó a salir y anoche se hizo patente en distintas partes y hoy día fue ¿Cuál? como el comentario? ¿Te acuerdas que te dije que podíamos hablar de anomia? ¿Tú sabes? Ah, bueno, No sé si me gusta tenemos el un minuto. término. ¿Ah? Ausencia de norma. Sí, eso, o sea, exactamente. Cuando las personas empiezan, Mm. cuando se debilita, llamémosle, las La convenciones por las legalidad. cuales las personas Mm. de una u otra forma obedecen o no obedecen ciertas, Sí, correcto. más que normas escritas, muchas veces son de convivencia social, son de Mm. cultura. Para decirlo en corto, es cuando las personas dejan de eh, obedecer ciertas cosas que antes todos como sociedad obedecíamos, no sé, el cruzar sin luz, o sea, el detenerse en las luces rojas, el no andar en Mm. la berma, el usar la mascarilla,
el dejar salir antes de entrar, es decir, desde cosas tan simples como esa, como también saltarse la fila y empezar a burlar los sistemas. ¿Y por qué me vino a la Sí, ¿por cabeza? qué Porque estáis hoy día preocupados de eso, especialmente ahora, ando Axel? súper preocupado porque yo creo que los últimos año y medio, 2 años, yo he visto que, porque se puede observar la anomia, perdón la expresión, ahí Mm, si tú tienes un minuto puedes buscar alguna, sí, alguna, mm. alguna, ¿cómo se Sinónimo. podría decir? Definición un poco más, menos técnica que las que... No, está eh, impecable, no, está bien, se en- entiende. en- pero en el fondo cuando el individuo no sigue los lineamientos sociales por los cuales se establece una sociedad. A De ti lo que te hecho, preocupa es que la anomia se empieza, la anomia que es el no cumplimiento del pacto social en su amplia dimensión, se empieza a romper por los bordes y se termina por romper entero. ¿Eso es? claro, pero se empieza a romper en cosas que, que son las que requerimos para poder convivir. Es decir, cosas, ¿Pero en qué no estáis sé. pensando, Axel? No, estoy pensando A en lo que ver, sucedió anoche, que a lo mejor es un poco de una conversación de nicho, pero anoche sucedieron cosas muy graves en dos actos, en dos eventos al mismo tiempo. Anoche a ver, jugaba el partido del Colo-Colo así pues. y entraron turbas, que antes no se veían las turbas. Y eran turbas que se saltaron uno puede decir, bueno, pues son los del Colo-Colo, son... No, eran turbas, o sea, grupos organizados de personas que pasaron por sobre los perímetros de seguridad y entraron al estadio sin tener ticket, sin tener Mm, entrada a lugares sí, donde estaban habilitados para personas que habían comprado la entrada y imponiendo una violencia inusitada dentro del estadio y no fue una turba, sino que fueron varias, o sea, se lograron en distintas partes del estadio. Eso antes, perdón, yo no lo veía, o sea, uno veía que mm, en general las personas respetaban. Bueno, ¿y qué significó eso? Que quedaran personas que tenían el ticket afuera del estadio sin poder entrar. Yo no soy del Colo-Colo ni nada, pero son señales que uno va viendo. Otra señal, anoche fue el recital, estamos hablando de 70.000 metal. personas que fueron a Metallica, Sí, lo mismo. sí, No hubo turbas, pero la gente se saltaba, se metía por los lados, hubo personas que no pudieron entrar, el recital se demoró más de una hora en empezar porque en había un empezar. 70% de las personas, un 60% que no habían entrado al hipódromo. Es decir, las reglas por las cuales nos respetábamos empiezan a debilitarse. Yo personalmente, ¿para qué te cuento? En Semana Santa vi cómo las personas adelantaban por las vermas sin ningún tipo Mm, de asco, o sea, y claro, tú, y la eso ruta. sigue Sí. Mm. con un poquito más de imponer fuerza, grupos que a lo mejor empiezan a no respetar cosas que son muy sencillas, que empiezan a increpar en un banco a alguien porque se está demorando, o sea, hay pequeñas señales que yo empiezo a ver de Te una, bueno, encuentro toda la razón. Y perdona, sabéis, perdona Juan José, eso, son eh, señales que uno empieza a ver de reglas que antes obedecíamos, que no son reglas muchas de ellas escritas, y que empiezan a saltarse. Eso, así como... son cuestiones que yo, respecto a las cuales yo también he tenido observación, te encuentro toda la razón. Te encuentro la razón también en pensar o en sentir que empieza a ser alarmante. No me llama la atención que este fenómeno se profundice, atendido a que, sobre todo quienes estamos más encima de la actualidad, vimos cómo flagrantemente se vulneró, por ejemplo, la ley y la constitución en procesos políticos en los últimos meses, a propósito de las iniciativas que tomaron no teniendo las facultades, y sin embargo nadie en el Congreso parlamentario, no, y sin embargo nadie pagó el pato ni consecuencias por aquello, ni se le denunció por haber infringido flagrantemente la Constitución, los contenidos constitucionales. Me refiero, por ejemplo, a la iniciativa en materia de retiro de fondos provisionales. Bueno, pero es un hecho de la causa que esa constitución que está reformulándose por completo, rediseñándose por completo, ya no tiene vigencia. Y si no la tiene, aun teniéndola legalmente, bueno, mal podría uno pensar que cualquier otra norma de convivencia o de otra naturaleza puede seguir teniéndola cuando la Carta Fundamental y quienes son o están obligados en primer lugar a cumplirla, que son los parlamentarios, los políticos, las autoridades, no la cumplen. A mí no me llama la atención eso porque lo que tú describes forma parte además de una sensación general que yo creo que es la más adversa que vive Chile y que tiene que ver con esta sensación instalada, te lo dicen las personas de distinta manera. Lo que tú expresas creo yo que es parte de lo mismo, que es esto que en Chile hoy día cualquier cosa puede ocurrir.
distinto a lo que teníamos antes cuando había una convención, una manera de convivir que estaba bastante más reglamentada y que era bastante más aceptada y cumplida por la inmensa mayoría de las personas. Salvo los delincuentes, el resto se comportaba de acuerdo a norma en general, ¿no? Bueno, eso dejó de ser así. Está, o sea, yo noto que está dejando de ser así. A lo mejor es acá alguien en el chat dice que estuvo 2 horas tratando de entrar al recital anoche, lo dice Andy, con sus hijos al recital. Hay personas que sienten que eso es mala educación. Sí, la mala educación influye, pero Mm. no, yo diría que es cuando se pierde, que hay un sentido también de justicia en la sociedad. Yo creo que eso es una de las, yo siempre he opinado que fue una muy mala señal, y aquí tú sabrás también de la época Mm. cuando, por ejemplo, se impusieron las clases de ética a los ejecutivos de las compañías, Ah, sí, por o ejemplo. cuando ¿No? se cambió al director del impuesto interno, en esa época era Michel Yorray, se puso a Barraza para que no se querellara, y ahí tuvo una maniobra política para que no se querellara en Por contra de supuesto. la empresa y los políticos y no se pudiera investigar por parte de la fiscalía. O cuando el mismo fiscal Abos dijo que habían, llamémosle, ciudadanos de primera y segunda clase. ¿Te acuerdas que dijo que había unos que Pero eran más importantes que absolutamente. otros? Bueno, y en general, llamémosle el fracaso de la puerta giratoria, porque hoy en día ni siquiera hay puertas giratorias, esta cosa que hayan delincuentes que tengan 34 órdenes de aprehensión, con otro que se junta que tiene 33, que entre los dos hagan 70 órdenes, una cosa. Entonces, hay una sensación que no solamente tiene que ver Mm. con el mundo del AMPA o lo delictual, sino que también con las costumbres, nuestros códigos mínimos de convivencia Pero además, que se empiezan sí, a aflojar. hay que tener cierto afecto además por la realidad y describirla o utilizarla, argumentar lo más apegada a lo que la realidad a ojos vistas es. Y esto te lo digo porque me llamó mucho la atención el comentario que hizo el presidente de la República, Gabriel Boric, a propósito de los chicos que se han manifestado del Barros Borgoña, particularmente quemando micros y qué sé yo. Pero también de otras expresiones de violencia que él no está disponible a tolerar porque dice se les va a aplicar todo el rigor de la ley y alude al siguiente argumento. Yo no puedo negar que venimos del mismo movimiento social estudiantil. Y sin embargo tengo que decirles que el mejor resultado que tuvimos fue cuando tuvimos más que violencia, diálogo. Si hay algo que está pasando hoy día en Chile, Axel, es que todo este cambio refundacional es tributario de la violencia extrema, no es tributario del diálogo. Lo que está pasando hoy día en Chile, que es un país que está en revisión, por supuesto, y puede ser beneficioso eventualmente lo que salga de ahí, no quiero anticiparme ni emitir juicio respecto de aquello, pero lo que uno no puede decir, creo yo, es que el origen de este fenómeno, en el origen de este fenómeno está inscrito sin duda, sine qua non, sin la cual no hubiera ocurrido nada de lo que está pasando, o muy poco, está inscrito la violencia. Eh, Entonces, ¿sabéis lo que me pasa cuando uno usa los argumentos de esa naturaleza y los amaña de esa naturaleza? A mí me preocupa también la relación que puede establecer las personas con la realidad y su entorno. A mí me parece una distorsión brutal. Es un buenismo, está bien, pero digamos las cosas como son. ¿Eh? ¿O no, dice? como A diríamos en ti la no te gusta mi encuesta, argumento, está bien, entiendo, no, pero no, 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 como diríamos en la encuesta, medianamente de acuerdo. Porque mira, medianamente de acuerdo. estaba O, leyendo hoy día a pero un déjame poeta terminar la chileno que... idea antes que me des la tuya. Dale, dale. Medianamente de acuerdo porque sí, tienes razón en parte. O sea, no es que yo sepa, pero también Sí. hay un par de, yo siempre hablo de como de los afluentes de las cosas. Ah, por Hay supuesto. también en parte, y yo diría que en una parte importante, que es lo que se llama la crisis de confianza en las instituciones, Mire. que es parte de las causalidades porque sentimos que hay anomia, que hay desobediencia a Mm. las normas básicas de convivencia ciudadana. Y Estaba claro, leyendo, lo que te quería decir es que estaba leyendo un poeta chileno de renombre que está enterrado ahí en Cartagena, Vicente en la playa de Huidobro. Cartagena, mirando el mar, en una posición Mm. envidiable, en el litoral de los poetas que se llama, donde está Nicanor en las cruces y en Isla Negra está Pablo Neruda. Hablo de Ah, Vicente Huidobro.
que escribe entre un montón de cuestiones Altazor, que es su obra cumbre, qué sé yo, y escribe otra cuestión que se llama El balance patriótico, que lo escribe a principios del siglo XX, más o menos en el centenario. ¿Y qué dice? Es una cuestión terrible, nos describe brutalmente a los chilenos, casi como las cartas de Portales a Sea, ¿ah? En su minuto. ¿Y qué dice? Decirle la verdad significa amar a su pueblo y creer que aún puede levantársele. Y yo adoro a Chile, dice Huidobro, amo a mi patria desesperadamente como se ama a una madre que agoniza. Eso estaba leyendo hoy día y me parece que hay mucha falta de verdad y de coherencia en las cosas que se dicen, en las volteretas que se dan, en las interpretaciones que se hacen de la realidad. Es que justamente, Juan José, perdona, la anomia también tiene una dimensión del lenguaje, Sí, po, que es, sí, que es po. cuando yo te digo, nos juntamos a las 6 y yo llego a las 6:45 y tú aceptas eso, o, Exacto. o sea, también tiene una dimensión que es muy cotidiana, que es cuando empezamos a ser flexibles con cosas que pasan por la libertad del otro. Eh, yo quería volver un minutito con respecto para cerrar la idea Dale. no de Huidobro, sino que de las instituciones. Hay señales que son muy nocivas. Una tiene que ver Mm, con la administración de justicia, es decir, mm, tú dices el origen de la violencia, sí, ticket, pero hay otra que es cuando tú sientes que hay impunidad, que es la gran palabra que hay en Chile, es mm. decir, que personas que siendo culpables no van a la cárcel, otras que siendo culpables por delitos menores van a la cárcel y tienen penas más allá de lo razonablemente, Y eso es violencia también. No, y eso te, también es una suerte de te violencia, concedo absolutamente el y, punto, y yo diría absolutamente. que otro componente que tiene que ver también con lo que ha sucedido con Carabineros y los de Falco y todo lo que tenga que ver con instituciones que supuestamente nos cuidan a nosotros. Es decir, cuando tenemos los comandantes en jefe que han tenido o que están procesados en este minuto, tenemos 4 o 5 personas actualmente, Mm, comandantes en jefe del ejército que han tenido o que tienen o están bajo la investigación de la jueza Rutherford, o los procesados en Carabineros, que son no sé cuántos, 3.500 millones de pesos, ya mm, no me acuerdo de mm. las cifras que son muy Sí. grandes. Es decir, son las instituciones que supuestamente son las que estructuran el orden de la sociedad. Parte de la estructura del orden de la sociedad también están, llamémosle, en sus élites, no en sus campos mayores, no en sus bases, sino que en su élite han tenido conductas desviadas, porque esa es la palabra que corresponde en la anomia, la conducta desviada, Han degradado al ejército y a han Carabineros. degradado, entonces también tenemos problemas. ¿Para qué hablar de los políticos y una serie de cosas? Entonces es multicomponente todo esto que está sucediendo. Está el componente de la violencia, está el componente de la falta de sanción, está el componente de la falta de justicia o la sensación de impunidad, y también está la falta de confianza en estas instituciones que supuestamente están hechas para que nos cuiden y nos protejan. Entonces, Ahora, el sí, paquete es completo, sí, Juan José. sí, te encuentro razón, te encuentro razón. Sí. Me entrego a ti, entre otras No, pues cosas, sí, no, sí, es que aquí presionado por don esto José, se güey. llama, acuérdate, Juan José, este programa lo vamos a armar desde la dialéctica, es decir, Muy bien. la mejoría Oye, entre el lenguaje entre unos y otros, o sea, vamos generando ahí. oye, ¿qué lenguaje crees tú que están hablando desde la Araucanía con este espiral? Ah, hay una provocación, hay un, ya pues, aquí estamos. Vengan, vengan, vengan luego. Ah, no, no sé qué estás leyendo tú, pero es muy llamativo lo que está pasando ahí. Hablemoslo si te parece a la vuelta. Ok, vamos al corte en el sentido común y regresamos en breve con más. O sea, Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta el 4% por la venta de una propiedad?
¿Te imaginas hacer esta actividad comercial en tu propio horario y ganar tus propias comisiones? Atento a esto. Si vendes una propiedad de 100 millones de pesos, podrías llegar a ganar hasta una comisión de 4 millones. Para más información, contáctanos en el teléfono 232 100 084 o visita www.colegioinmobiliario.cl. Tus músculos son importantes para tu salud. Te ayudan a desarrollar actividades de la vida diaria como caminar, andar en bicicleta e incluso algo tan importante como respirar. Fortalece tus músculos con Proteinex, módulo proteico que te ayuda a preservar la masa muscular sin aporte de azúcar y calorías extra. Proteinex de la familia Enterex. Nutrición especializada. Un producto para cada necesidad. Distribuido por Sencomex. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Sí, pues, muy quemado. Pero ahora la Católica igual está haciendo partido por lo que leo por ahí. Sí. Oye, don Axel, que tiene una afición que lo supera todo, que es el fútbol, me estaba hablando de que estaba perdiendo Católica 2-1 con Flamengo ahí en San Carlos Boquinto, con un autogol del Guaso Isla para Católica, que forma por Flamengo, que debe ser, me decía Axel, yo creo lo mismo, de los equipos más relevantes del continente, lejos. Pero perdona, Juan José, tú sabes que Flamengo aquí este dato sí que te voy a sorprender. A ver. En términos de hinchas, de verdad, no hinchas así de como los chinos, perdón, aquí no voy a hacer ninguna distinción porque tú sabes que los chinos se declaran hinchas del Manchester, pero el Flamengo claro. de los equipos mundialmente con más seguidores y socios del mundo. No de Brasil, del mundo. Porque hay un ranking de equipos con seguidores, llamemos personas que son que tienen como primer equipos que no son de sus ciudades o sus países. Y está, claro. Está dentro de los más, está Real Madrid, El Real Madrid, Barcelona. Y el primero está entre los primeros Boca Juniors y Flamengo de Brasil. Así Oye, que... nada, Axel, haciendo la pausa refrescante del deporte, pero te quería preguntar por cómo estás leyendo tú que empieza a ser una tendencia hipertrófica en el sur, un incremento, tengo yo en la zona de conflicto mapuche o en la macrozona sur, como se llama, en fin, tiene varias denominaciones, y un ataque que involucra 33 unidades entre camiones, maquinaria, vehículos menores, en fin, con disparos en Curarrehue, en Carahue, no me recuerdo bien, también en otro atentado en las últimas horas también, con fusiles. En fin, ¿qué estás leyendo tú ahí? Porque hay, al parecer, yo no sé cómo interpretarlo, un incremento que pasa de ser un poco más de lo mismo a ser ya derechamente una provocación mayor, ¿no es verdad? Frente a la cual responde la ministra Beca, que parece ser quien ha quedado a cargo de este tema en el gobierno actual, frente a la cual ella responde que el estado de excepción o declararlo, volver a reponerlo, que es lo que piden allá, no parece ser la solución porque ella, yo no sé qué cifras tiene, me llaman mucho la atención, dice que me llama la atención por dos cosas. Durante el estado de excepción se incrementaron en 400% los actos violentos, me llama la atención por las cifras primero, y segundo establece muy generosamente en términos argumentativos una suerte de relación de causalidad entre el estado de excepción y el incremento de los atentados, lo que me parece absolutamente absurdo. Bueno, yo no estaba a favor. A ver, yo creo que hay que discutir lo del estado de excepción, porque en el fondo, cuando hay un estado de excepción y la excepcionalidad pasa a ser la normalidad, estamos hablando de un estado de ocupación, es decir, eso es lo primero. Yo personalmente no habría quitado el estado de excepción, pero yo no soy nadie para... yo creo que era importante mantener cierta presencia
militar. Y no lo digo por solamente la Araucanía, sino que todos los que hemos tenido la suerte de viajar a Europa en los últimos 5 años, 6 años, sabemos que en Europa, si tú, todas las estaciones de trenes, los lugares con mayor interés turístico, están no vigiladas por policías, están vigiladas por militares y con armamento de alto calibre. Es decir, tú llegas a la estación de trenes de Venecia y te encuentras ahí un grupo de italianos, militares italianos preparados para la guerra, no para... ¿Por qué? Porque la amenaza terrorista, yihadista o de cualquier naturaleza en Europa ha sido brutal en términos de lo hecho. En Francia es lo mismo. En Francia ahora hay grupos especializados que se dedican a vigilar, y yo creo que en Chile no encuentro por qué deba ser distinto, sobre todo lo que son los caminos y todo lo que son las zonas urbanas. Ahora, tú no tienes ningún prejuicio, porque lo que hay de fondo ahí... No, yo no tengo ningún prejuicio porque tengo la experiencia pero afuera, tú reconoces la existencia de aquello, Axel. Una suerte de prejuicio de presencia militar, ¿no? Sí, porque existe el trauma del golpe militar. O sea, por que supuesto. Acá en Chile, nosotros, los países no se construyen en base a racionalidad pura, es decir, a entender, sino que también son fruto de su historia, de su biografía. Y en Chile existen biografías que te acompañan en forma permanente. Por ejemplo, te voy a poner otro dato que no tiene que ver con la Araucanía, pero a partir de un hecho fortuito a finales de los años 30, de los años 30, si bien digo, es que los militares se metieron en las elecciones. No sé si me explico. O sea, en otros países, en las fuerzas militares, esta cosa que el local está a cargo de un oficial del ejército... el control militar de los locales. El control militar de los locales no es normal. O sea, yo he participado en elecciones, he ido a elecciones en muchas partes del mundo donde no existe ningún militar. O sea, y nosotros, si no vemos un militar en un local de votación, no entendemos la elección, diríamos, pero ¿qué está pasando acá? O sea, entonces hay tradiciones... Digamos que lo hacen como garantes de la seguridad del proceso, ¿ah? Claro, pero responde a un hecho de los años 40 y que después siguió y que después se fue confirmando, pero... yo les quiero decir a las personas que en la mayoría de los países desarrollados no están los militares en los procesos electorales, ni hay evidentemente siempre policías que resguardan el tránsito, que las personas mayores puedan tener mejor acceso, pero no existe que haya afuera de los locales personas con armamento automático resguardando las mesas. Es una cosa anormal. Ahora, te quería apuntar a la proyección que tú haces del escenario actual, si es que se incrementa o se consolida una tendencia al agravamiento de la situación de atentados en la Araucanía, en la zona sur o en la macro zona sur. ¿Tú adviertes ahí un estatus creciente de provocación, de gatillar una ocupación militar más intensa, más profunda, no una policía un poco más militarizada, no más como carabineros, sino que se operativice la función de las Fuerzas Armadas en la zona y por ende escale el conflicto? ¿Eso lo ves como un diseño estratégico de las fuerzas terroristas que en mi opinión son las que están operando en la zona? A ver, cualquier tipo de ocupación, y esto lo podemos dialogar, Juan José, cualquier tipo de ocasión de ocupación tiende a la disuasión, que son palabras clave, y a mantener cierto control sobre el territorio, pero no te resuelven los problemas. Eso es lo más importante. O sea, el hecho que haya militares en la zona no va a hacer que el problema disminuya. Resuelven algunos problemas, que es que a lo mejor matan menos gente, que no es un problema menor. O sea, pueden ¿cómo se dice? Disuadir, pero normalmente lo que sucede con los grupos extremistas o los grupos que han tomado la alternativa a la arma es que se adaptan a las nuevas condiciones y buscan otra forma. O sea, eso está, pero documentado a partir de las guerras de Vietnam, o sea, todo lo que es hay forma y fondo en esto, pero te pregunto por la forma particular. Ahora, lo que debería suceder, o sea, lo que debería estar ocurriendo, lo que debería empezar a suceder, o a lo mejor ya existe, uno nunca sabe, es que en paralelo funcionan lo que se llama la línea de inteligencia, que es cuando el Estado tiene la capacidad de infiltrar a estos grupos, de anticiparse a estos grupos, por una parte, y por otra, tratar de separar a los que son, llamémosle, los sectores más blandos
para lograr negociación. Todos estos aprendizajes los conversábamos el lunes o martes, ya no me acuerdo cuándo, que son los que se han sacado con los grupos crónicos. O sea, el tema del IRA, estamos hablando de 70 años, 60 años, el AETA, estamos hablando de 50 años. Es decir, los conflictos de este tipo no se resuelven con una sola fórmula, se resuelven con una fórmula que va mezclada la disuasión, el control, la inteligencia y la negociación. Son cosas que van en paralelo, pero no puede faltar una. O sea, acá no puede faltar, o sea, no podemos dejar de buscar el diálogo porque si no tú lo que haces es polarizar. A mí me falta, sí, encontrar o que alguien le encuentre una sola hebra que pueda eventualmente ser viable o razonable de inicio del diálogo con grupos que te rechazan ex antes y de facto, que dicen que el objetivo es no solo la recuperación territorial, sino que eliminar, ellos sí, de cuajo, de raíz, el sistema neoliberal o qué sé yo, y una serie de otras composiciones más políticas o definiciones que, si tú quieres, más políticas, ¿no? Ahí yo no he visto nunca un encaje, una hebra que se pueda engarzar de tal suerte de poder iniciar desde un punto común, aunque sea menor, un diálogo que pueda resultar eventualmente proyectable como fructífero. Ahora, es que Juan José, o sea, perdona, te voy a pinchar el globo, pero olvídate de encontrar coherencia en muchos grupos. O sea, estamos hablando que en Chile, por ejemplo, ahora ya llevamos 2 o 3 años sin golpes anarquistas, pero recordemos que los anarcos estuvieron detrás de varios, y los anarcos planteaban la disolución del Estado. O sea, estamos hablando, o sea, si con esos grupos el Estado chileno no puede negociar porque el otro parte de la premisa que tú tienes que disolverte. No sé si me explico. O sea, es como que yo te diga... Por eso te digo. Claro, pero ahí lo que tiene que haber es aislamiento, y aislamiento esencialmente para que mueran como lo hacen los grupos que al final terminan diluyéndose, que es cuando pierden algo que es muy importante, que es legitimidad en ciertos sectores de la sociedad. Pero eso, atendido al estado actual de cosas en Chile, eso es imposible porque estamos, entre otras muchas cuestiones, con un indigenismo galopante que incluso permea de manera sustancial la redacción de una nueva constitución. Entonces, esa causa corre en paralelo, no es la misma, pero se le parece. Entonces, y le da fundamento una a la otra y la otra a la una, son simbióticas. Mira, a mí lo que más me preocupa, Juan José, es que es cuando empiezan a mezclarse las sangres del narcotráfico, de la reivindicación patriótica, llamémosle, o reivindicación ancestral, como tú le quieras llamar, lo delincuencial, y cuando tú no logras cortar el financiamiento para estos grupos. Porque hay leyes universales en el combate al terrorismo, y una de ellas es, y basta que veamos cualquier serie de Netflix de Bin Laden o cualquier cosa, para saber que una de las principales hebras, como tú bien dices, que hay que cortar primero es el financiamiento a estos grupos. Estos grupos no pueden hacer operaciones sin financiamiento. Y ese financiamiento viene de el narcotráfico, la delincuencia y el tráfico de madera, o tendría que venir de asalto o cosas así. Por lo que tenemos entendido y por lo que leemos, ellos no hacen asaltos o asaltos, me refiero, de bancos, cosas así, y por lo tanto alguien está financiando estos grupos, el armamento que tienen, porque ese armamento que muestran no es un armamento barato. Ahora, pero por otra parte, si no somos capaces de resguardar nuestro propio armamento en el ejército, como sucedió hace un mes atrás, que le robaron armamento y no sabemos nada porque pusieron secreto en la investigación, entonces estamos hasta el otro lado. Entonces, acá, mira, no es posible que hasta el día de hoy no sepamos quién es la nueva persona que va a dirigir la ANI, el Organismo de Inteligencia Nacional. Y ahí no necesitamos poner a un operador político, lo que necesitamos poner es un especialista que sepa estructurar en el borde. Y aquí viene la mala noticia, Juan José. El problema es que todas estas organizaciones funcionan en el borde de lo legal. Es decir, es que por eso te digo, ¿tú estás buscando una oficina tipo Chilling Belisario? No, lo que estoy diciendo yo, que no, aquí ojalá que algún auditor se acuerde de quién fue el que dijo la cita de, no sé si fue Colin Powell o Hoover, o estábamos hablando de es que pues mientras estas organizaciones operan en el borde de la ley,
los ciudadanos pueden estar en el centro de la sociedad, o sea, es Sí, po. así. O sea, para Eh, que nosotros oye, tengamos libertad, hay alguien que tiene que estar ahí entrando y saliendo en la línea, que tal es cual. una línea bastante tenue entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Me suena mucho a J. Edgar Hoover ahí. Oye, Como a la Viña católica, Ocho Tierras, José, don mueve los Axel. brazos, José. Vi- Nos dice que Eso, vamos. va perdiendo todavía. Oye, no, El- lo que te iba a preguntar, Dale. que me sorprendió que no me hablara hoy día, ahora ¿Ya? en la tarde, sobre el indicador de desempleo que salió en la mañana, que Salió bueno. me imagino que lo viste tú en tus programas Sí, que lo vi. hace. Sí, lo vi. Salió a las 9 de la mañana, yo termino minutos antes de las 9, pero lo vi después. Alcanzaste a Me pare- tocarlo. No alcancé a tocarlo porque no estaba la cifra todavía. ¿Ah? Ya, Porque la entrega al INE, como te digo, a las 9 y nosotros tirábamos 5 para las 9 o algo así. Pero ya. me parece interesante, habla de la fortaleza económica de la recuperación en Chile, pero habla también de algo que se empieza a notar que es de largo análisis. ¿Ah? A ver, te pongo un ejemplo. Los países desarrollados, ¿por qué crecen poco que las economías crecen poco y crecen mucho menos que las economías subdesarrolladas? Porque gran parte de su desarrollo ya está hecho, ¿no es cierto? Y tienen poco hacia dónde crecer. Mm. Bueno, en el desempleo pasa lo mismo. Cuando ya recuperas casi todo el desempleo producido por la pandemia, vas creciendo de a menos, porque queda menos por dónde crecer. Pero yo tengo la impresión que se está empezando a notar progresivamente, Axel, una ralentización en la creación de empleo. Ya. Y eso me parece preocupante si se consolida como tendencia, porque podría ser síntoma de algo que es bastante obvio y evidente cuando uno revisa las cifras, que la inversión privada en Chile, atendida a la incertidumbre que se ha generado por el proceso político, está, si es que no congelada, por lo menos ralentizada. ¿Ah? En fin, pero a lo mejor mañana tenemos tiempo para desguazarlo más en detalle, porque el ¿Usted aleteo de se don peina José en se ha ese- hecho insostenible. ¿Por qué nos tenemos que ir ya? Sí, pues, Ah, hace rato. yo creo que tú te vas a ir a tomar 11, Juan José. Tú eres yo te veo la cara y tienes cara Sí, cara de tomar 11, así a la antigua. tengo unos clientes esperándome aquí. Ya, don Axel, un abrazo grande para todos, Un abrazo, José, gracias, gracias chao. José por todo Que también. lo pasen Chao. rico. Nos vemos mañana, chao.